Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio que va a ser con una miembro de mi familia súper importante para mí porque de ahí vengo. Bienvenida a Priscila Calvo, tuve la oportunidad de estar en Venezuela y hacerle una entrevista básicamente en crudo y sin filtros. Entonces, bienvenida a Aliadas, sin líos ni atadas, mujeres liberadas, sanadas y transformadas en este episodio con una de las mujeres vivas que me antecede y de donde vengo y de donde heredé la fuerza, el coraje, la determinación, la empatía y este don único de liderazgo que no viene de mí, viene de antes. Honro a las mujeres de mi familia. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Aliadas, sin líos ni atadas, mujeres sanadas, transformadas y liberadas. Hoy estoy con una persona súper importante en mi vida, es de las mujeres de mi linaje femenino que todavía está con vida. Ella es mi abuela, Priscila Calvo Bolívar. Bienvenida, abuela. Estamos en Venezuela, así que estamos en casa. Estoy aquí arropada con mis mujeres. Somos una familia de matriarcal, donde mi abuela Priscila, pues, encarna esa mujer de fuerza, de determinación, de que ha marcado un hito en todo lo que ha hecho, no solo en tener una familia y sostenerla, sino también que ella es la viva representación de las mujeres Calvo en todo lo que fue la caña de azúcar, una mujer cañicultora que tuvo que luchar con algunos prototipos de la época donde el machismo privaba, donde eran los hombres los que dominaban las tierras, donde eran los hombres los que llevaban las riendas de todos estos temas. Y mi abuela tuvo la fuerza, la valentía y el coraje de llevar a cabo todo un proceso de heredar, rescatar y trabajar con sus propias manos las tierras que había heredado de mi bisabuelo Pedro Antonio Calvo, ¿verdad? Los Bolívar son del linaje femenino. Bienvenida, abuela, qué bueno tenerte aquí, qué honor y qué gusto poder entrevistarte y que esto quede para la posteridad como esa huella que dejan las mujeres, como les dije, somos una familia matriarcal. Entonces, mi abuela Priscila, una mujer hoy, ¿de cuántos años, abuela, ya? 84. 84 años. Mi abuela heredó las tierras de mi abuelo, teniendo dos hermanas y dos hermanos varones, abuela, así. Sí. Y ella en el estado Sucre, en Venezuela, empezó todo un proceso de rescatar aquella herencia que venía trayendo mi bisabuelo en un espacio y en un momento donde las mujeres no tenían cabida. ¿Cómo fue esto, abuela? ¿En qué año fue? ¿Cómo empezaste? Bueno, en 1982 me fui quería hacer un proyecto de caña de azúcar a ver qué final tenía, pues si podía ser un proyecto bueno. Ahí tuve que enfrentarme por lo menos con la gente, con los trabajadores, entonces no estaban contentos porque no era un hombre Que los estaba que liderando. lo estaba liderando y llevándolos al campo. Pero yo empecé ese riesgo. ¿Cuántos años tenías, abuela? Bueno, en aquel tiempo yo tenía como 52 años. 52 años. ¿Habías tenido alguna experiencia en la tierra? No había tenido experiencia. Tuve experiencia en la tierra cuando era joven, cuando tenía unos 15, 16 años. Ok. Después ya no había trabajado más en siembra. Fui a la siembra de caña de azúcar en ese tiempo. Bueno, corrí el riesgo con 10 hectáreas de caña, con 10 hectáreas de tierra para sembrarlas en caña. Bueno, y pude salir adelante. En ese año, bueno, tuve que buscar préstamos para que me pudieran financiar la cosecha. Entonces, el central azucarero en ese tiempo financiaba uno, era con las maquinarias.
con máquinas y preparación de tierra, pues. Preparación de tierra del financiamiento que le daba el central azucarero. El central azucarero ubicado en Cariaco. Ajá, el central ubicado en Cariaco, ese era lo que hacía él, financiar a la gente con la preparación de tierra. Después uno buscaba financiamiento por otro lado para hacer la siembra, el mantenimiento. ¿En qué consiste todo el proceso desde la siembra de la caña? ¿Cómo lo puedes describir? Tenías 10 hectáreas de tierra. Sí, por lo menos la tierra se prepara. Después que ellos preparan la tierra, dejan la zanja, uno tiene que buscar la semilla de caña, sembrarla, buscar personal para sembrarla. Tiene uno que tener más o menos como 10 o de 15 a 20 personas trabajando para poder sembrar. Y esa caña de azúcar después se va dando y tiene que pasar como unos 6 meses haciéndole uno mantenimiento. Después que la caña se cierra, ya uno no le hace mantenimiento, sino guarda rayas para contrafuego, pues para que no se queme. Okay. Ya esa caña tiene que llevar un año para ver si ya está madura y está de corte. Después en ese tiempo se cortaba la caña de azúcar con el personal. Con todos esos obreros que tenían. Había que contratar un equipo para que cortara esa caña. Después que se cortaba la caña, uno tenía que buscar financiamiento para cortear sin transporte. Okay. El central azucarero Cariaco, él ponía como era que tenía las maquinarias y todo eso, se quedaba con un 40% de la cosecha y nos daban el 60%. Después ellos recibían la caña después que uno se la llevaba ya a puerta de portón, pues, para ellos molerla. Todo ese financiamiento lo tenía uno mismo que buscarlo. Y en ese momento, ¿qué entes, qué instituciones les apoyaban a ustedes para esos financiamientos? Bueno, habían prestamistas. ¿Pero prestamistas serios Sí, prestamistas o independientes? Independientes, porque el gobierno no le daba uno crédito de un crédito para un año. Después fue que llegaron, después para este año, después del 2002, llegaron unas maquinarias que mandaron. Esas maquinarias trabajaron y hacían el corte, unas cosechadoras que llevaron, y llevaron los camiones. Ahí ellos entonces, el central azucarero, entonces no se encargaba del corte y del cortearse y el transporte, pues, porque tenían su equipo de cosechadora. Ya lo que uno financiaba, ya eso lo financiaba el central, y del 60% que le quedaba a uno de la cosecha, se descontaban ellos todo el gasto de la cosecha en el central. Eso no duró mucho, porque después empezaron que el central después que pasó a otras manos, porque primero era en los años 80, y eran del gobierno, que era Corpo Oriente, era una asociación, una institución que se encargaba de eso. Pero después eso pasó a manos privadas. Seguíamos trabajando con los que tenían manos privadas, con los que tenían las maquinarias privadas. Trabajamos ahí después que llegó el 2008. Empezamos de mal en peor. Ya. Empezamos de mal en peor porque ellos empezaron a cortar la caña y no tenían un financiamiento de que uno podía ir allá y decirle, mira, necesito el equipo, pues necesito por lo menos el transporte. Okay. Porque ahí fuimos, y que yo tengo la alzadora y tengo esto, y ya no, las cañas se fueron deteriorando, se fueron perdiendo. ¿Y qué rol usted ha tenido que desempeñar durante todos estos años en términos de los desafíos que conlleva, por supuesto, ser una mujer en un espacio
que principalmente ha estado dominado por hombres? Bueno, ahí tuve que dominar el campo, que eran los hombres que dominaban, las mujeres no se encargaban de eso, no veían a uno bien, que una mujer fuera a mandar, llevar a trabajar unos 10 hombres o 20 y fuera uno que los mandara, porque ya veían a uno como que, bueno, que uno se fuera a montar en un camión con un poco de gente, eso no lo veía bien, no lo veían bien. Yo por lo menos le doy gracias a Dios que por lo menos las mujeres de allá del campo aprendieron conmigo, Muy que bien. después esas mujeres empezaron también a meterle el pecho al campo Ajá. y a hacer su siembra. ¿Y No qué, so- qué herramientas o qué habilidades tuvo usted que desarrollar o mantenerse firme? Porque se cuenta así fácil, pero a lo mejor en el momento era discriminación, hombres poniéndole el pie para que las sí, cosas no se dieran. ¿Cómo o qué mensaje usted le daría a esas mujeres que todavía en el 2026 están en entornos dominados por hombres y que somos algunas mujeres las que estamos siendo pioneras en espacios donde ellos son los que reinan todavía, para que sigan adelante con esos proyectos, porque entiendo que, como acaba de decir, usted es una figura que, que va a ser recordada siempre en ese espacio de canicultores en Sucre, donde usted tiene esas hectáreas todavía de tierra, donde formó parte de asociaciones importantes dentro de los cañicultores, donde impulsó también que hubiese cambios relevantes en beneficio de los cañicultores dentro de la central azucarera. Y ahora, pues yo también me estoy enterando de algunas cosas, saber que algunas mujeres usted también las entrenó y las impulsó para que le metieran el pecho al campo, como acaba de decir. ¿Qué mensaje le daría a esas mujeres que de repente se encuentran como con dudas o tienen miedos por lo menos le doy un mensaje que ellas tienen que seguir trabajando la tierra. Así la vean, por lo menos los hombres se tienen que quedar tranquilos y saber que las mujeres también podemos ir al campo y podemos trabajar y sacar un terreno, un cultivo adelante. Porque nosotros con todos los cultivos que sembrábamos, no solo la caña de azúcar, también sembrábamos coco, sembrábamos los tubérculos para sembrábamos cosechas yuca o kumo. sí, cosecha de ciclo corto, que los cosechas de ciclo corto son por lo menos frijoles y todo eso lo que se da a los 3 meses. También se sembraba la otra, que son a los 10 meses. Se siembra la otra a los 10 meses. Pero la caña de azúcar, como el coco, que es una finca, por lo menos el coco, la caña de azúcar, eso es una finca, pero la caña de azúcar uno la tiene que cuidar. Cuando la cortan, uno tiene que volver a sembrarla, pues acomodarla. Si no salió toda, ve dónde falta la caña y irla acomodando. Pero Dentro de todas la... esas mujeres que están ahí en el campo, ellas ahorita están con muchos problemas del campo, porque en el tiempo que estuvimos bien con la caña de azúcar, todas las vialidades estaban en perfectas condiciones, porque todos los años las arreglaban nosotros. Porque Pero entiendo que dentro de esa misma asociación de cañicultores y la central, cada uno de ustedes tenía que hacer un aporte. Usted del otro día me contaba que usted lideraba lo de las vías, ¿no? sí, por lo menos Como, las vías tenían como por unos... lo menos en la Asociación de Cañicultores son 11 personas. Ahí se elige el presidente, el vicepresidente, la secretaria. Y cada quien de los otros miembros tiene un trabajo. Ellos lo reparten ahí, el que va a trabajar con vialidad, el que va a trabajar con el de caporal, el que va a llevar, buscar un técnico para que esté en el central también, porque nosotros tenemos que pagar un químico,
tenemos que pagar 3 químicos para los 3 turnos y pagar 3 en la romana, en el peso de la caña. Eso se paga aparte. Ellos tienen los de ellos y nosotros tenemos los de nosotros. Y usted lideraba la vialidad. Sí, yo liberaba la vialidad que pienso que desde ese tiempo, que hace tanto tiempo que no se llegó a arreglar, ya las picas no sirven. Ya las vías de penetración para los productores de allá del campo, del Valle de San Bonifacio, de la parroquia Catuaro, ya esa gente no, eso es un camino, ya por ahí no pasa carro. Y las cañas se perdieron, lo que llevan es candela, porque no hay quien le meta la mano al Valle de San Bonifacio. Una tierra que es sagrada por Dios porque se cosecha todo. Es muy fértil. Y en este momento ahora, esas 11 personas que usted comenta, ¿cuántas mujeres estaban dentro de esas personas que Ahí, son las que sostienen toda la asociación de cañicultores? bueno, ahí habían nada más que 3 mujeres. 3 mujeres, 8 hombres. Sí. Y ellas, usted era encargada de la vialidad y ellas. Estaba una la secretaria y otra que se encargaba de por lo menos de buscar los químicos y esas cosas. Para seguir el proceso Seguir dentro el de. proceso. Entonces, luego que usted ya tiene todo, aprende todo empezó en el 82, aprende todo de la caña, ya prepara. ¿Cómo es el proceso para entregar, para poder llegar a ese central azucarero? ¿Cómo fue para poder hacer el enlace y que de alguna manera se pueda, ahí es donde hay la comercialización de lo que ustedes producen con el central para que luego se convierta en azúcar y pueda ser comercializada como azúcar refinada, ¿cierto? Sí. Por lo menos el central azucarero, primero era un central meladero y después con esfuerzos también de los productores llegó a ser azucarero. Ese central azucarero se llevó a ser azucarero gracias al aporte que dimos todos los productores de caña de azúcar. Entonces, luego que ya aprende todo el proceso del terreno y cómo se prepara la tierra, ¿qué vino después? Era primero un central meladero, me contaba. Sí, un central meladero y después el esfuerzo de todos los productores de caña de azúcar se llegó a ser el refino de caña de azúcar. Por eso ellos ahorita, bueno, si vamos a hablar de ahora. No, vámonos, quedémonos desde allá. ¿Cómo fue el proceso para entrar en el central? ¿Cómo ha sido todo el tema? ¿Cómo fueron los acuerdos también que de alguna manera lograron para cortar, quemar la caña y llevarlo hasta allá? La calidad del azúcar y cómo de alguna manera usted fue creciendo y aprendiendo en esa industria donde llegó básicamente con muy pocos conocimientos y que luego, de acuerdo con toda la determinación que fue teniendo usted y tomando decisiones y aprendiendo más del espacio y enfrentando esos desafíos que todas las mujeres tenemos en todos los espacios donde vayamos a desenvolvernos. Sin embargo, la fuerza, el coraje y toda la disciplina que hay que tener, pues la fue llevando luego a otros espacios, inclusive como hablábamos hace un rato, también usted tuvo. Bueno, para la siembra nosotros teníamos allá unos técnicos que los tenía la empresa, ellos nos mandaban a supervisar porque ya esa supervisión tenía que hacerlo porque ellos estaban poniendo las maquinarias, las preparaciones de tierra. Entonces ellos tenían que ir a supervisar si de verdad uno preparó la tierra y uno la iba a sembrar. Ok. Porque ese era lo que ellos iban a financiar. Ya. A veces financiaban con el fertilizante también. Financiaban con el fertilizante y la preparación de tierra. Y lo demás lo financiábamos nosotros.
un autofinanciamiento Sí. dentro de lo que... Dentro para la siembra hasta que esa caña estuviera de corte. Ok. Cuando esa caña estaba de corte, ellos se descontaban todo lo que se debía el central. Que es un periodo de 6 meses. No, el periodo de 6 meses eran que ya la caña, ya cuando ella cierra, que ya no se le va a hacer más mantenimiento. Ok. Que ya cuando la caña cierra, ya no necesita mantenimiento, pero mientras la caña no haya cerrado, tiene que tener mantenimiento de la maleza. ¿Qué quiere decir que la caña cierra? Cuando viene, está en la calle, el callejón por aquí va una carrera de caña, por aquí va la otra, y queda este centro, que es por donde uno camina y por donde sale el monte también y debajo de la caña. Toda esa maleza hay que irla quitando. Ok, eso se... Porque que si es un no, trabajo constante. sí, irla quitando. Ahora, el que le tiene miedo el sol y al agua, El no. que se quema, y si me quemo. El que le tiene miedo el sol y al agua no va a hacer nada, porque uno está dispuesto ahí que le caiga un palo de agua encima, Claro. le caiga un palo de agua encima, y si está el sol bien caliente también tiene uno que resistirlo. Si O sea, no, es un trabajo que, sí, o sea, se dice fácil porque al final, o sea, como el producto final es entregar a la, sí, central una cantidad de hectáreas de caña, sin embargo, es el día a día, el sol, el agua, el que si se quema, no se quema. Sí. Ahora, cuando llegue el tiempo de la cosecha, tiene uno que está pendiente, que si viene alguien y y se quemó, pendiente que se va a quemar la otra caña de uno tiene que salir corriendo con un agua, buscar un carro si no lo tiene, con pipotes de agua y todo eso para uno salvar la caña. Y si se llega a quemar, bueno, uno tiene que buscar la manera de cortarla porque ya uno está esa caña empeñada y uno tiene una deuda y tiene que pagarla. ¿Y qué pasa? ¿Te llegó a pasar que se te quemó la caña y ya perdiste todo lo que, sí, habías invertido, tiempo, dinero, sí, y quedaste endeudado? Por lo menos la primera cosecha se dio bien. Para la segunda cosecha me quemaron toda la caña. Cuando dicen me quemaron, ¿quiénes te quemaron? La quemaron, pues meten candela y queman toda la caña y entonces esa cosecha se pierde. Uno tiene entonces que buscar una máquina para tumbar toda esa caña y que se quede y requemarla y que vuelva a salir a hacerle mantenimiento. Ya uno tiene ahí una pérdida. Si me pongo a sacar la cuenta de las veces que se me quemó la caña, bueno, o sea, se quemaría como 20 veces. O sea, que no es tampoco que, bueno, no, sí, tal, es... Sí, por lo menos si un año dimos y pagamos, entonces a buscar otra vez préstamo, financiamiento, para volver a salir otra vez. Y el tiempo cuando se quema, que uno ve que viene una candela ya de lejos a buscar gente y a correr con agua y sacando contrafuego para que no se quemen, pues, para que no se le queme, que uno piensa, si se queman todas las cañas se van a perder todas, pero si se quema una o se queman dos, tiene uno más posibilidad de poderla cosechar. Entonces, me dijiste que usted empezó con el año 82 más o menos, sí, por todo este proceso. Fueron 40 años más o menos metida en todo este proceso de caña. Si tuviera que resumirlo, esos 40 años, ¿con qué palabras usted haría este resumen? Bueno, yo resumiría este resumen lo haría viendo cómo se están perdiendo las cañas ya, porque hacen como un mes, más o menos, ya me avisaron que se me había quemado toda la caña. Esa se pierde porque nosotros no tenemos, pues, el central azucarero Cariaco, ese fue de mar en peor hasta que lo cerraron. Entonces, así como perdí yo esa caña que se quemaron, esas 10 hectáreas de caña que se quemaron, más la que se quemó otro, porque al final yo tenía
20 hectáreas de caña. 20 hectáreas de caña. Vamos a suponer se quemaron esas 10 ahora. Entonces, como se quemó la mía, se quemaron las demás, es una lástima que el central azucarero Cariaco lo hayan cerrado para uno llevar una caña a Cumanacoa, el central que queda en el municipio Monte. Eso no le da a uno ni siquiera para pagarle el flete del camión, porque eso es demasiado lejos. Más bien en el Valle de San Bonifacio debería el gobierno de poner un central meladero ahí y traer el central azucarero Cariaco, que es un central que tiene una planta de refinación bien. ¿Sí? Pero el central lleva ahí cerrado ya, bueno. ¿Cuántos años lleva cerrado? Bueno, ese central lleva cerrado ahí como se puede decir como unos 10 años. Más o menos como 10 años. Porque se iba a llevar una caña para llevarla a Cumanacoa. No da la ganancia de llevarlo ni para pagarle el flete a los camiones que salen para allá. O sea que todo el trabajo que se ha Todo hecho, el trabajo que se hizo para... que se hizo para uno salir adelante con la caña de azúcar, un central, con ese central trabajando, hay para abastecer todo el estado Sucre junto con Monaga y parte, porque ahí es un central que trabaja 3 meses. ¿Ah? ¿Y cómo es posible que lo hayan dejado ahora abandonado y uno que se le abandonar las tierras, viendo cómo el esfuerzo de tanto tiempo, ¿ah?, se vuelva ceniza, porque no ha habido quien le meta la mano ahora a ese central? Pues ese central primero era del gobierno, después era privado, después volvió a pasar el gobierno y eso hasta ahí llegado. Y lo que estamos viendo es que el central azucarero Cariaco lo van a desvalijar para arreglar otro central. Y nosotros luchamos demasiado para que ese central no se lo llevaran de ahí. Imagínese, o sea, Sí. y ahora mi abuela está en Caracas, que es la capital, y el estado Sucre, que es de donde ella tiene estas hectáreas, pues está retirado. También hay unos desafíos de seguridad, ¿no? Sí. Porque no se puede tampoco ahora, en este momento, aparte de los desafíos que eran normales ya por ser mujer, ahora es también un tema de seguridad. Las personas alrededor pueden cortar la caña y llevársela sin autorización. Pues, sin autorización, por lo menos los trapicheros, cuando trabajaba el central, los que tienen trapiche, pues para sacar el papelón, ellos compraban la caña, pero ahora no, ahora la llevan y le dicen a uno que no dio azúcar ni dio papelón la caña, sabiendo uno que un azúcar de una caña de esa, cuando pasa de los 10 meses, es caña que tiene un grado 10 y 12. De calidad para de calidad azúcar. Para azúcar. Entonces también hay estafas dentro de los mismos trapicheros, ellos van y ahora hacen de la suya. Pues. Entonces, abuela, para resumir, todos unos 40 años de esfuerzo, la verdad es que ha sido como una pena todo el aprendizaje, todo el recorrido, todos los esfuerzos que se hicieron para lograr algunas cosas dentro del central y la Asociación de Cañicultores, y en este momento pues va bastante en picada, sí, porque no hay manera de resolver al menos todo el proceso de ¿cómo dice usted?, de corte, alce y transporte hasta el central, y tampoco ahora entonces el central de Cariaco lo están desvalijando para armar otros centrales en otros lados. Lo que quiere decir que ustedes quedan más alejados de una posibilidad de poder vender esta caña a algún central y que pueda ser procesado luego porque ya quedan demasiado lejos. Entonces, yo cierro este espacio honrándote, abuela. Gracias. Gracias por existir, gracias por ser... Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Me siento muy contenta de entrevistar esto y espero que la fe es lo que no se pierde, que algún día vaya alguien
hacer un esfuerzo y que arregle ese centenar azucarero. Porque no solo yo soy productora ya vemos más de 400 productores de caña de azúcar. Y con años de experiencia, de aprendizaje, que pueden aportar para evolucionar y poder llevar a cabo un proyecto que tenga que ver con el mismo abastecimiento, como dice usted, de azúcar, no solo en Sucre, sino también en Monagas. Entonces, bueno, yo honrada y agradecida de estar hoy entrevistando a mi abuela, una de las mujeres referentes de mi familia y que pues ha marcado el camino de todas las que venimos atrás, incluyéndome. No porque no haya tomado un camino de agricultura, pues no quiere decir que no tome ese temple, ese coraje, esa fuerza y esa coherencia siempre de hacer, de pensar, sentir, hacer y decir la misma línea de lo que somos y lo que hacemos. Gracias, abuela, por existir, gracias por estar en este espacio y seguimos caminando. Gracias.